Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso de curso de biología. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, como se sabe, la planta para reproducirse sexualmente requieren de gametos. El proceso que permite transporte o transferencia de los granos de polen desde las anteras de los estambres hasta los respectivos estigmas se denominan, en este caso hablamos de la polinización, porque el proceso, digamos, que permite a los granos de polen ser transportados desde las anteras de los estambres hasta los respectivos estigmas gracias al viento, las aves pequeñas o insectos se denomina polinización, que en este caso sería un tipo de polinización pero cruzada. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Todo proceso que los seres vivos experimentan como parte de su desarrollo tienen una importancia desde el punto de vista biológico. Esto también ocurre en las divisiones celulares que realizan. ¿Cuál es la importancia biológica de la mitosis? Hablamos de mantener el número de cromosomas. Lo que sucede es que la mitosis es un tipo de división celular que mantiene constante el número de cromosomas en las células hijas, de forma que la información genética se mantiene de célula a célula y de generación a generación. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La meiosis es un tipo de división celular que conlleva a la formación de los gametos de los individuos que se reproducen sexualmente y consta de dos divisiones consecutivas. Durante la profase 1, el apareamiento de los cromosomas homólogos es denominado cigoteno. Lo que sucede es que durante el cigoteno se da el apareamiento de los cromosomas homólogos de tal manera que se forman los denominados bivalentes. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las levaduras empleadas en la elaboración de las bebidas alcohólicas se reproducen debido a la formación de yemas, las mismas que contienen un núcleo que se rodea de citoplasma y que luego se separa dando lugar a la formación de una nueva levadura. ¿Cómo se llama este tipo de reproducción asexual? En este caso hablamos de la gemación. Lo que sucede es que entre los tipos de reproducción asexual, la gemación es la que experimentan las levaduras, donde se forman dos núcleos, de los cuales uno de ellos se desplaza hacia la membrana y forma una especie de yema que se rodea de citoplasma, formándose dos células de diferente tamaño, siendo la más pequeña la que representa al nuevo individuo. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Ciertos animales se reproducen de manera muy particular, como es el caso de la planaria, que se reproduce sexualmente dividiéndose en dos partes, cada una de las cuales crece y forma un nuevo individuo completo. ¿Cómo se denomina a este tipo de reproducción? En este caso hablamos de la regeneración. Lo que sucede es que en el caso de la planaria se ha observado que su cuerpo se divide en dos partes, cada una se transforma en otro individuo. A esta reproducción se les denomina la regeneración. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Mendel, a mediados del siglo XIX, inicia sus cruzamientos entre plantas del guisante de jardín. Para ello identificó características que le permitían investigar la transmisión de estos caracteres a través de las generaciones. ¿Qué tipo de variación tendrían estos caracteres? En este caso hablamos discretas. Lo que sucede es que en una abadía de una ciudad, justamente de Brno, el monje Mendel realiza cruzamiento de plantas para justamente que van a representar caracteres discretos o discontinuos, es decir, caracteres que no representan una variación continua, como por ejemplo el peso. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los cromosomas homólogos tienen información genética para las mismas características, cuyos genes están ocupando los mismos. En este caso hablamos los mismos loci. Lo que sucede es que el locus es la región específica en un cromosoma donde se encuentra un gen. El plural de los locus es loci. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Mendel refirió que las características biológicas de los individuos están determinadas por factores que deben estar presentes en los gametos y pasan de generación en generación. Posteriormente, en 1909, Johansen reemplaza este término por el término de genes para referirse a ellos como las unidades de la herencia. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes proposiciones corresponde a lo señalado por Mendel? Lo que sucede es que Mendel plantea los siguientes postulados. Los factores se encuentran en parejas en cada organismo. También, cuando hay dos factores distintos, uno de los factores domina sobre el otro, a este último se le denomina recesivo. En la formación de los gametos, los factores se separan o segregan al azar. Es decir, que en la formación de gametos, los factores se segregan al azar. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Son características recesivas en Physium sativum. Lo que sucede es que son características de este elemento: la semilla rugosa, la semilla verde, el tallo corto, flor terminal, flor blanca, vaina amarilla, vaina constreñida. Hablamos de la semilla verde y la vaina amarilla. La letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El sistema sanguíneo MN es un caso de codominancia porque en el heterocigoto
Lo que sucede es que aquí ocurre una expresión conjunta de ambos alelos, es decir que en la condominancia los alelos de un gen son responsables de la producción de dos productos genéticos diferentes y detectables, y ocurre una expresión conjunta de ambos alelos en el heterocigoto. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Según una especie de ave, los individuos de sexo masculino son homogaméticos. Entonces es correcto afirmar que en este caso lo que sucede es que en los sistemas de determinación cromosómica del sexo, el sexo heterogamético es aquel que forma dos tipos de gametos, cada uno con un tipo de cromosoma sexual. Por otro lado, el sexo homogamético es aquel que forma gametos con un solo tipo de cromosoma sexual, es decir, todos los espermatozoides tendrán un mismo tipo de cromosoma sexual. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El citogenetista ha hallado en una paciente de fenotipo femenino un cariotipo correspondiente a un individuo masculino, ya que pudo visualizar fácilmente los cromosomas X e Y. ¿Cómo podría explicarse este extraño caso? Lo que sucede aquí es que el cromosoma Y contiene pocos genes. Uno de estos es el responsable de la determinación del sexo masculino y de la formación de los órganos reproductivos, es decir, los testículos. En ausencia de este gen se forman los ovarios, es decir, el gen del sexo masculino ha sufrido una mutación que lo inactivó. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los trabajos de investigación que realizó Thomas Morgan en Drosophila melanogaster, es decir, la mosca de vinagre, permitieron reconocer la presencia de cromosomas sexuales, revelándose además la fase genética de la determinación del sexo. ¿Por qué motivo estos hallazgos fueron de gran importancia para el entendimiento de la determinación del sexo en humanos? Lo que sucede aquí es que tanto, digamos, en este trabajo, es la mosca de vinagre, como en los humanos, existen dos cromosomas sexuales, los cuales conforman el sistema de determinación cromosómica del sexo, es decir, XY, el cual se caracteriza por la presencia de un cromosoma Y que determina el sexo masculino y un cromosoma X que se encuentra por duplicado en los individuos femeninos. Es decir, que la determinación del sexo, justamente la mosca de vinagre, es similar al de los humanos. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En humanos, los cromosomas sexuales, a diferencia de los cromosomas autosómicos, no tienen una homología completa, lo cual se debe a sus notables diferencias morfológicas. Sin embargo, a pesar de ello, existe un segmento homólogo en ambos que permite su apareamiento durante las divisiones celulares. ¿Cuál es el tipo de herencia de los genes ubicados en dicha región? Lo que sucede aquí es que en los humanos los cromosomas sexuales son los cromosomas X e Y, los cuales presentan un segmento homólogo donde se encuentran genes que regulan las mismas características, es decir, la herencia parcialmente ligada al sexo. En pocas palabras, la herencia parcialmente ligada al sexo. La letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La no disyunción durante la división de un ovocito secundario ocurre a la separación y migración de las cromátidas hermanas de un cromosoma, lo que ocasiona que la generación de ovocitos inmaduros con los números anormales de cromosomas, uno de los cuales tendrá un cromosoma más que el otro, uno de menos. Si los cromosomas afectados fueran del par sexual, ¿cuál sería el fenotipo del hijo concebido mediante la fecundación de un ovocito, digamos, aneuploide, sin cromosoma sexual, por un espermatozoide con un cromosoma X? En este caso, lo que sucede es que hablamos del síndrome de Turner. Este síndrome, el síndrome de Turner, se caracteriza por la presencia de un solo cromosoma X, por lo que el cariotipo tiene 45 cromosomas. Se trata de una malformación que afecta la expresión del sexo en mujeres. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El cromosoma Filadelfia es una anormalidad genética asociada a la leucemia mieloide crónica, es decir, LMS. Es una anomalía del cromosoma 22 en la que éste recibe una parte del cromosoma 9 modificando su estructura, fenómeno conocido como la translocación. ¿Qué tipo de mutación es la que ocasiona la aparición del cromosoma Filadelfia? En este caso hablamos de la mutación cromosómica. Lo que sucede es que cuando la mutación es una modificación de la estructura o en el número de cromosomas,
es llamada una mutación cromosómica. La letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.